Muy buenos días, soy el alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja, Hugo Francel Alvarado Ordóñez, y me encuentro cursando la carrera de Derecho y conjuntamente realizando lo que es el practicum comunitario. Me ha tocado realizar un proyecto de vinculación acerca de las calumnias e injurias en medios digitales en los jóvenes. Tenemos como introducción: el Ecuador, al ser un país constitucionalista y garantista de los derechos, se debe respetar y garantizar el derecho al buen honor, al buen nombre que toda persona posee por el simple hecho de ser ciudadano ecuatoriano. Y por ende, el Estado debe crear políticas, leyes, programas y todo tipo de acción positiva que favorezca y evite el cometimiento de este tipo de violencia, como son las calumnias y las injurias, que hoy en día son de manera muy frecuente en las redes sociales, siendo el principal foco de atención los jóvenes. Tenemos, ¿qué es una calumnia? A la calumnia se le define como el señalamiento justificado o injustificado de carácter malicioso en contra de una persona. Como de la misma forma, es un acto ilícito que por su naturaleza es malicioso, tiene el fin de causar daño a las otras personas. El mismo que es perseguido por la ley, porque no es legal, ya que tiene un tipo de en contra de la ley, se diría, por la situación de que se realizan acusaciones de manera informal a las demás personas a través de las redes sociales. Tenemos que ¿qué es la injuria? La injuria, en síntesis, eso es todo acto cruel, inhumano e inusual dirigido a otra persona, la misma que se trata de perjudicar tanto su reputación o su ego personal a las demás personas. De la misma forma, esta puede ser dirigido en manera presente o en manera agrupada, colectiva, la misma que va sobre todo acto lesivo y en contra de los derechos, tanto de publicidad o en el ámbito social. Tenemos los lugares de donde se ocasionan las calumnias y las injurias. Las calumnias y las injurias se ocasionan en muchas formas, pero tenemos 4 puntos específicos donde son más propensos este tipo de delitos o tipo de violencia o de tipo de agresividad, pero en algunas partes no son tomados en consideración por la razón que lo ven como un acto normal. Tenemos en el hogar tenemos las calumnias por parte de los padres, donde sin saber el motivo, razón y circunstancia, proceden a levantar falsos en contra de los hijos. Como de la misma forma en los esposos, cuando cierta persona tiene una cierta amistad, sin saber la razón, circunstancia, ya le hacen un comentario que no es el apropiado, manifestándole hasta ciertas situaciones problemas que tienen las familias. Entre los hermanos, entre los hermanos se manifiesta el sentido patrimonial. Cuando cierta persona o cierto hermano es mejor beneficiado en un tipo patrimonial, se levantan muchos interrogantes
mucho tipo de calumnia en contra de ese hermano por parte de los demás. Tenemos en el trabajo a través del jefe. El jefe también es una persona que levanta calumnias a sus empleados, manifestándole el desinterés al trabajo, diciéndole que la poca productividad, sin saber los antecedentes que tiene dicho trabajador hacia la empresa. Tenemos de igual forma los compañeros de trabajo también son unos fuertes calumniadores, en la razón de que sin saber las circunstancias, motivos, no sé, de un atraso, no se podría decir varias circunstancias que ameritan en el trabajo, ya están calumniando, ya están manifestándose, ya están diciendo que no se está trabajando, que el poco situación, la poca productividad. Y nos vamos a los dos últimos puntos que son los más principales en este tipo de exposición. En los centros educativos, a través de los docentes. ¿Qué se diría? Los docentes caen en un tipo de calumnias, o se diría hasta injurias. Se dice que los docentes son los fieles maestros de la educación desde que empezó el mundo hasta la actualidad, pero al momento ellos de autojuzgar o juzgar a un alumno, ya están calumniando, ya están cayendo en este tipo de violencia. Por ende, ante cualquier comentario, primeramente debería buscarse la verdad. De la misma manera, los alumnos, los alumnos se calumnian entre ellos y producen el bullying y hasta de repente el cyberbullying. En los medios digitales tenemos las redes sociales. Las redes sociales es el principal foco de calumnia, el mismo que está inmerso varios tipos de personas. De igual forma, entre amigos, en reuniones amenuas, se produce ese tipo de calumnia. La prensa y los medios de comunicación. La prensa y los medios de comunicación son los principales calumniadores, los mismos que tienen diría, unos receptores fijos. Entonces, ellos para llamar la atención buscan distorsionar de repente la información y calumniar tanto a políticos o personas de renombre como influencers o deportistas, que son el foco de la sociedad, que la sociedad necesita saber información de ellos. Tenemos las calumnias de las redes sociales. Se dice que hoy en día las redes sociales son de manera indispensable para la comunicación, las mismas que se encuentran basadas en la libre expresión y a la vez tienen la capacidad de expresar y difundir libremente, ya sea sus pensamientos, sus ideas, permitiendo el anonimato de las redes sociales, las mismas que no son controladas por los creadores, no permiten la máxima creación y la máxima veracidad de las cuentas y expresar ya sea palabras mediante mensajes de texto, de audio, que están a la luz y al alcance de todas personas. Lo mismo que esto provoca conductas ilícitas que atentan contra la intimidad, la integridad y la imagen de las demás personas. Tenemos los tipos de calumnias en las redes sociales, como es el ciberacoso, que se da entre adolescentes mediante medios tecnológicos, el sexting, que consiste en enviar contenido sexual, el grooming, la forma de acosar a un niño o niña o adolescente, el strafing, es la práctica de subir fotos de nuestros hijos. Tenemos qué ocasionan las calumnias. Como tenemos en imagen, las calumnias ocasionan la depresión y el suicidio. Una persona que recibe a diario calumnias o acosos es víctima si es que no se hace tratar con un especialista o un psicólogo clínico basado en el área de psicología. De repente ocasiona la vida que está en peligro de las personas, especialmente de los jóvenes, manifestándose el Ministerio de Salud en el año 2021, que la mayoría de muertes en los jóvenes es por el cyberbullying que están recibiendo.
Tenemos la normativa legal en el Ecuador, la Constitución, la Declaración Universal, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Civil. Tenemos en la Constitución, en el artículo 66, que se reconoce el derecho al buen honor y al buen nombre. Tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la que regula este ente, dice que todas las personas son iguales sin distinción de derecho, igual a la protección de la ley. Entonces el Estado debería crear leyes. Igual tenemos en el Código Civil que las imputaciones injuriosas son y dan para demandar, indemnizar una pecuniaria y durante el daño emergente causado se debe reparar el perjuicio moral. De igual forma tenemos el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 182 que dice que la calumnia es todo acto o medio que se realice de falsa imputación y es un delito que será privado o sancionado con una pena privativa de 6 meses a 2 años. En conclusión, se puede determinar que las calumnias son ocasionadas por distintos ámbitos sociales y que el principal foco a ser atentado y atacado son la juventud, tanto los niños, los jóvenes o las personas con discapacidad, y por ende debe siempre estar pendiente de nuestros hijos, hermanos y familiares. De igual forma, se debe crear políticas familiares entre amigos, amigas, vecinos, para mantener el estado y cultura de paz que manifiesta nuestra Constitución. Esto permitiendo el buen uso y manejo de las redes sociales a través de los hogares para crear iniciativas de mejoramiento a futuro y erradicar esta violencia cibernética. También se debe crear políticas acercadas al buen manejo y uso de las redes sociales para no ser víctima o victimario de este delito que hoy en día se está dando a conocer a través de la problemática a mayoría de los focos y atención de este tipo de ataque. Y el presente trabajo trata de investigar y concluye que los jóvenes son los grupos más vulnerables en la sociedad. Razón por qué, porque las calumnias y los medios tecnológicos están a su alcance y ellos necesitan para su uso progresivo, estudiantil y de manera comunicativa hacer este uso. Y en recomendación que se dice que se debe dar un buen estricto manejo a las redes sociales, no permitir publicar información más allá para no ser víctima de los ciberataques, de este tipo de calumnia, o ser intimidado y evitar el sonsacamiento, chantajes, amedrantamientos y evitar en todo tipo la extorsión que hoy en día es una de las más principales que se está dando en nuestros jóvenes. Este tipo de delitos, o sabe alguna persona que lo está haciendo, debe poner en conocimiento de la familia para que reciba tanto ayuda médica, ayuda psicológica, como de la misma manera, si es que está siendo víctima, tiene que dar a conocer ante la autoridad competente, ante la ley, con el fin de erradicar y que se evite el cometimiento de estos delitos más a menudamente. Se debería marcar un antecedente, un presente. ¿Para qué? Para que las jóvenes, la sociedad tenga presente que este tipo de delitos no es normal. Este tipo de delitos que lo ven algunas personas como, se diría, una situación pasajera, una situación que es diaria, no es normal, sino es una situación que está causando daño a las demás personas. De igual forma tenemos la bibliografía basada en la Constitución, en el Código Orgánico, en la Declaración Universal, en el Código Civil, y de igual forma tenemos algunos autores de mucha importancia como es el señor Molina, el señor Gómez, Falconi y Chinga y el señor Salgado. Esto es en cuanto se puede dar exposición. Muchas gracias.